Bueno, han sido horas de mucha actividad política, de mucha actividad preelectoral, y es importante tener la palabra de los expertos, de gente que analiza la situación. Le agradecemos mucho a don Franklin Pareja que esté aquí con nosotros. Gracias. Un verdadero gusto tenerlo acá. Y a don Iván Lima, muchísimas gracias también por ser parte de de esta gente experta que siempre está trabajando con nosotros. A ver, Franklin, comienzo contigo. Se inscribe FRI con Solvó, se inscribe Unidad Nacional con Demócratas y el resto ya van sueltitos. La oposición va así. ¿Cuál es el mensaje de la oposición frente a un MAS que sigue observando lo que está ocurriendo? Bueno, la necesidad de conformar alianzas es porque, aparte del movimiento al socialismo, en Bolivia no hay una estructura política de nivel nacional. Entonces, eso es lo que obliga a generar alianzas. El punto es que ayer se ha gestado un primer cernidor que nos ha permitido ver quiénes son potencialmente las fuerzas que van a terciar en las elecciones con alguna probabilidad y no solamente participar. Porque dentro de las fuerzas que tenemos configuradas en este momento, algunas van a participar, pero sabemos de entrada que no tienen ninguna probabilidad de éxito. Entonces, las alianzas se van generando para unir algunas variables necesarias. Y como no hay fuerzas nacionales en este momento estructuradas en el frente, es decir, en la oposición, lo que hemos visto ayer es que el señor Carlos Mesa se ha circunscrito en dos estructuras, una sigla que no tiene estructura y una fuerza política en proceso de consolidación como es Solvó, pero que no ha cruzado todavía con vigor la parte del oriente. Por el otro lado tienes una estructura quizás de Occidente, como es Samuel Doria Medina, pero muy limitada, porque en todo su desempeño de estos años nunca ha tenido un crecimiento vigoroso. Y en el otro lado tienes al Oriente, donde sí existe probablemente la única fuerza opositora con estructura, con liderazgo y con un capital social importante. Pero no tienen candidato. Entonces, si tú ves de ambas partes qué es lo que está cojeando, no hay propiamente una unidad regional que haya logrado condensar dos elementos fundamentales, candidato y estructura política. Entonces, se ha bifurcado lo que tenía que ser inicialmente la expectativa de las oposiciones, que era tener básicamente una fuerza regional y con candidato. Muy bien. Al parecer todos están cojeando. Unos tienen candidato, otros no tienen candidato, unos tienen presencia acá, otros no tienen presencia allá. Oposición segmentada, disgregada. ¿Cómo calificas a la oposición, Iván? A ver, definitivamente con una trayectoria legal muy clara. Si ayer había un hito importante, era el del cronograma electoral. La Ley de Organizaciones Políticas está acelerando los temas que tenían que haber sido definidos en julio del próximo año. Ya tenemos un panorama claro, se plantean en términos correctos. En lo jurídico, solamente aquellas alianzas que ayer se han registrado van a poder participar del proceso de julio. Es decir, que ya no vamos a ver nuevas alianzas. Ese es un elemento muy importante. El segundo elemento que me parece que es también importante de analizar es que si proyectamos esta unión de ayer a julio del próximo año, resulta que las probabilidades de que el MAS reproduzca los 2/3 que tiene actualmente en la Asamblea son muy altas. Si analizas lo que ha ocurrido en el anterior proceso electoral en la conformación del Senado y de las circunscripciones uninominales, el hecho de que las fuerzas políticas más importantes, más relevantes, estas tres que estamos analizando, vayan separadas, va a hacer que el MAS pueda obtener la victoria para las senaturías, tenga probablemente 2/3 nuevamente, y igual en diputados uninominales pueda ganar estas circunscripciones. En un escenario tan complejo pareciera que esta es una estrategia política muy bien armada por el MAS. Tienes una ley de partidos políticos que está llevando como una especie de embudo el tema a un escenario en el que las condiciones políticas son más favorables para el MAS. Ahora, lo siguiente que viene ya son candidatos. En el cronograma hay una expectativa mayor, que es la que se tiene que cumplir el 28 de noviembre. Formalmente el único candidato es Carlos Mesa, porque ayer lo que se ha hecho básicamente es formalizar las alianzas. De hecho, el 28 de este mes recién se tienen que presentar los binomios y ahí vamos a esclarecer un poco más esta incertidumbre de saber quiénes van a ser candidatos propiamente, pero no candidatos definitivos, sino supuestamente para las primarias. Ahora, también vamos a saber el 28 si es que realmente va a ser un ejercicio de primarias donde internamente los partidos elijan entre 2 o 3 opciones, porque si solamente es una opción, entonces las primarias no tienen realmente ningún sentido. Desde el punto de vista...
¿Tú políticamente crees que tienen sentido las primarias en el esquema político actual nuestro? No, no tiene ningún sentido, no desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista político, por el hecho de que esta precipitación de llevar adelante la elección de primarias básicamente tiene una impronta política para desplazar a organizaciones políticas en formación, como eran las plataformas ciudadanas, y para precipitar alianzas que probablemente puedan tener márgenes de error precisamente por la premura que tienen en consolidar este proyecto. Por una cuestión primigenia, los partidos políticos no se crean para aliarse, los partidos políticos se crean para competir, por lo tanto no se les puede pedir algo que es antinatura. Todo el mundo cree que la alianza es casi una cuestión natural. No, porque hay que tener en cuenta que los partidos políticos tienen fundamentos filosóficos y tienen ideología. Y llegado el momento, las coincidencias no pueden ir solamente en función todos contra Evo, porque ese es el objetivo. Lógicamente que dentro de esto también hay intereses corporativos, hay intereses regionales, hay intereses personales. Pero lo que hemos visto ayer es que tampoco hay una dispersión de alianzas. Por lo tanto, no se puede descartar que en el futuro esto todavía se termine de consolidar como una sola alianza, donde alguna de ellas quizás tenga que dar un paso al costado. Es una probabilidad todavía vigente. Muy bien, muchísimas gracias, Franklin. Finalizo con don Iván Lima. ¿Qué esperamos para el 28? ¿Cuál es la expectativa que tenemos respecto al 28 y la presentación de candidaturas? Que eso va a estar también interesante de sentarse y observar. A ver, definitivamente el hecho político y jurídico más relevante es la candidatura del presidente Morales. El presidente Morales, amparado en la sentencia 84-2017, ha anunciado ya la presentación de su candidatura y definitivamente a partir del 8 de diciembre se abrirá una etapa de impugnaciones, una etapa de recursos constitucionales y un litigio que probablemente no lleve sino a consolidar su candidatura. Y el 27 de enero ratificarse por completo. Creo que en este escenario no va a haber mayores sorpresas. Estos 8 frentes que han quedado van a presentar sus candidatos, muchos de ellos con la obligación de hacerlo, porque si no pierden la personalidad jurídica, pero también con el riesgo de que si no llegan al 3%, como lo pasó a Juan de Granado, puedan perder su personalidad jurídica. Va a haber muchos candidatos, va a haber una consolidación del presidente Morales, pero también hay un factor político que está en juego, que es la propuesta de Tuto Quiroga, que creo que es por donde va el análisis de Franklin. Puede ser que en julio del próximo año no tengamos todos los frentes participando en la elección. Puede ser que, siguiendo la propuesta de Quiroga, solamente una de las candidaturas se presente como el rival de Evo Morales y pueda aglutinar a todas las fuerzas parlamentarias, hacer una lista única de toda la oposición. Creo que tenemos todavía un escenario complejo hasta julio del próximo año. Seguramente que este tema del lavallato y los juicios de responsabilidades podrían hacer también que muchos candidatos eventualmente queden inhabilitados. Es un escenario complejo el que se nos viene. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, Iván, Franklin, un gustazo tenerlos acá. Un privilegio para nosotros tenerlos acá y contar con análisis de ustedes. Nosotros seguimos acá en la revista. Señorita Quiroga, ¿qué consejo nos quiere dar?